Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este podcast que bueno, pues es referente a la unidad de duelo. Ustedes saben que cada mes hacemos un webinar muy interesante con temas relevantes e interesantes de un contenido que a todos nosotros nos interesa. Y bueno, este webinar, ustedes saben, se va a llevar a cabo y es de forma completamente gratuita este 6 de julio a partir de las 5 de la tarde, con un tema muy interesante. Y bueno, ya saben, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Funerales Arriaga Oficial, pues estamos con ustedes. Y bueno, vamos a dar paso a hablar de este tema tan interesante que nos ha pedido mucho nuestra comunidad de la unidad de duelo y que hoy, bueno, pues lo hacemos realidad también con una invitada muy especial. Entonces, bueno, el tema es padres en duelo. Siempre hay un momento para dejar el dolor atrás. Siempre es un buen momento para dejar el dolor atrás. Y bueno, vamos a dar nuestra más cordial bienvenida a nuestra invitada especial, la maestra Alejandra Gracia Ayala. Ale, muchas gracias por haber pues aceptado esta invitación a este podcast para hablar de este tema tan interesante. Bueno, y ahorita nos vas a hablar porque nos interesa también saber acerca de tu vida personal y de tu vida profesional. Ale, ¿cómo es? Bueno, ahorita te vas a presentar tú, ¿verdad? Y nos interesa mucho que así lo hagas. Y bueno, Ale, ¿cómo es que te dedicas a esto? ¿Cómo es que eliges esta profesión como es la psicología clínica? Y luego también en este tema de la tanatología, este acompañamiento profesional que hace la tanatología en estos temas de pérdidas. Adelante, Ale, y bienvenida. Al contrario, Giazul, para mí es un gusto estar aquí con ustedes, esta charla que, bueno, pues se antoja más una charla de amigas, una charla donde, bueno, pues sí, se tocan temas muy interesantes, muy profundos, como es el dolor, como es pasar un duelo y más un duelo tan significativo como es el perder un hijo. Yo te quiero platicar que yo soy esposa, soy madre de 3 hijos y ya simplemente el ser madre te hace entender este tipo de dolor. No necesariamente tienes que perder un hijo para entender a una persona que lo ha perdido. Yo tengo 3 hijos, yo vivo aquí en la ciudad de Pachuca Hidalgo. Durante toda mi vida aquí en Pachuca, pues estuve cerca de las personas. El trabajo que yo desempeñaba era directora de una escuela preescolar, primaria y secundaria, donde lo más importante es darle acompañamiento a todas las familias, a los padres, a los maestros, a los alumnos, en todos los procesos que tienen que ver con su vida. Y el dolor, la pérdida, pues es un proceso que nunca falta en una persona, ¿no? Siempre estuve muy cercana de los padres de familia que pasaban por este tipo de pérdidas, no solamente madres que pierden a sus hijos, sino hijos que pierden a sus padres. Y bueno, eso me acercó a la psicología. Yo en ese entonces no conocía de lleno la tanatología, a lo mejor la ejercía sin saber, acompañando el dolor de las personas, pero una vez que dejo el trabajo en la escuela y que me enfoco de lleno a la psicología, es que tengo el primer acercamiento con la tanatología. Y bueno, pues preparándose, buscando la manera de encontrar las herramientas necesarias para apoyar a las personas, pues es que me encuentro aquí contigo. Pues qué bueno, Ale, y nos da mucho gusto que estés aquí compartiendo esta parte de tu vida personal y también este camino profesional que has recorrido. Yo tuve la gran fortuna de tener a Ale como compañera en la licenciatura de psicología y por eso es que me place mucho estar contigo nuevamente platicando de estos temas tan interesantes. Ale, esto de la tanatología, en tu caso, pues realmente es un acompañamiento a, pues al dolor, ¿no? Estar ahí en este dolor profundo que significa la pérdida de un ser querido, ¿no?
hablando, inclusive la tanatología hace un apartado muy especial para lo que es la pérdida de los hijos, ¿no? Como que todas las demás pérdidas y la pérdida del hijo, ¿no? Como este tema que toca las fibras más sensibles de nuestro ser y, y bueno, que lo vamos a tener presente en este webinar, este tema tan interesante. Ale, pero aquí en esta parte de la tanatología en donde tú incursionas, ¿verdad? ¿Cómo es acompañar en el dolor a una persona, ¿verdad? Que vamos a hablar en este momento de temas de todo índole, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es este acompañamiento en el dolor hacia una persona que está viviendo una situación, que está conviviendo y tiene un vínculo muy especial con una persona, en este sentido, cuando atraviesa por una pérdida por fallecimiento de un ser querido? ¿Cómo es este acompañamiento? ¿Cómo entrar y decirle, oye, ¿sabes qué? Dale para adelante, es algo que va a pasar. ¿Cómo es esto? Porque muchas veces hay como estas defensas, ¿no? De la persona que está atravesando por este duelo a causa de una pérdida. Pues bueno, mira, antes que nada tenemos que dejar bien claro que no hay un dolor mayor a otro, o sea, no es una competencia y ver a quién le duele más, ¿no? Todas las pérdidas son importantes, todas las pérdidas son significativas porque nos atacan en lo más profundo de nuestro ser. Si bien la pérdida de un hijo sí está considerada como una de las mayores pérdidas, también hay circunstancias, ¿no? que pueden atenuar o hacer más fuerte esta pérdida, ¿no? Bien sabemos que no es lo mismo perder un hijo por parte de la madre que por parte del padre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas creencias, hay muchos mitos que los vamos a trabajar durante nuestro webinar, pero bueno, no es competir un dolor con el otro. Todos los dolores son importantes y así como te comentaba yo que durante mi tiempo en la escuela acompañé, ¿qué significa acompañar? Para mí acompañar es poner al servicio tu alma a la ayuda de otra alma que está sufriendo en ese momento. Eso es acompañar. Durante el tiempo que estuve en la escuela, tuve la oportunidad de acompañar a muchas madres, muchos padres, muchas familias durante sus pérdidas, de todo tipo de pérdidas. Como te repito, no es que una sea más importante que la otra, mientras sea algo significativo para ti, mientras sea una persona cercana para ti, es importante acompañar a la persona. Sí. Como tú dices, no se dice échale ganas, no se dice el tiempo lo cura todo, no necesariamente son frases correctas para alguien que está viviendo un dolor muy profundo. Sabemos que el proceso de duelo se transita de principio a fin y es importante acompañar, o sea, estar presente durante todo ese trayecto del proceso de duelo. Sí, Ale, qué interesante, ¿no? Este acompañamiento, ¿no? Este estar con el otro en esos momentos, pues, cruciales de la vida, ¿no? Donde ya muchas veces sentimos como que se nos paraliza todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona que fallece, hablo de un ser querido, quizás un familiar cercano, ¿verdad? Pues es quizás la persona en algunos casos, ¿verdad? Que te da esa contención, que te brinda muchas situaciones de vida y que tú cuentas con ello, ¿verdad? Muchas veces inclusive se dice que se pone en juego hasta la identidad de la persona, porque queda ahí como tambaleando, ¿no? Como en desequilibrio completo, ¿no? Y entonces entra ahí precisamente esta ayuda profesional, ¿no? Este decir, no, como tú lo mencionas, no échale ganas, sino que, a ver, vamos a ver qué es lo que te pasa ahora con esa pérdida, ¿no? Con ese nuevo rumbo que está tomando tu vida a raíz de que tú ya no vas a ver más a esta persona tan especial para ti, a raíz de que tú te das cuenta y te vas dando cuenta a través de los días que efectivamente, que esto es cierto, que este dolor que existe es porque es verdad, la persona ya no va a estar presente y como tú dices, es no olvidarnos de esto, sino aprender a caminar con esta herida,
Ale, ¿cómo aprendo a caminar con esta herida sin olvidarme, por supuesto, de la persona amada, pero sí como que aprender a como que me duela menos ahí y seguir adelante en el camino, ¿no? Pues bueno, sin anticiparnos al webinar que vamos a tener, ¿cómo puedo caminar con esta herida? Caminando. Uh-huh. Caminando. No hay otra salida. No me puedo detener, no puedo parar mi vida, no me puedo morir con mis muertos. Tengo que seguir caminando. Efectivamente, esa es la clave secreta, ¿no? Tenemos que buscarle un sentido a la muerte de mi familiar, de mi persona querida, de la persona cercana, pero también tengo que buscarle un sentido a mi propia vida. Y que ese dolor va a formar parte de mi vida de ahora en adelante. Entonces, no te puedo decir exactamente en este momento qué tiene que hacer la persona que acaba de perder un hijo, porque cada dolor es diferente, cada persona es diferente, cada circunstancia de pérdida es diferente. Hay muchas maneras de perder un hijo. Puede ser que se vaya y no sepamos ya más de él, ni siquiera es que esté muerto, ¿no? Simplemente está ausente, o puede ser una pérdida por enfermedad, o puede ser una pérdida por accidente, o una pérdida por suicidio. O sea, cada pérdida es diferente, como cada persona es diferente, y cada persona la va a procesar de manera individual, de manera personal, y lo más importante, utilizando sus herramientas emocionales que ha ido acumulando a lo largo de toda su vida. Puede ser que una persona pierda el gusto por la vida a pesar de tener todo para salir adelante, y hay personas que salen adelante fortalecidas. ¿De qué depende? Pues de las herramientas emocionales que tenga cada persona. Entonces no podemos dar una fórmula secreta, eso indiscutible. No podemos dar una receta de cocina de qué hacer ante una pérdida. Lo que sí podemos hacer es acompañar a la persona. Lo que sí podemos hacer es honrar la ausencia de mi ser querido, y lo que sí puedo hacer es buscarle un nuevo sentido a mi vida a partir de la pérdida. Oye, Ale, pues qué interesante todo lo que nos mencionas, y a mí me llama mucho la atención esta parte donde dices encontrarle un significado a la vida, pues a raíz de este dolor, ¿verdad? A raíz de esta pérdida. Qué difícil, ¿no? Como que dices, ¿cómo que voy a encontrarle un sentido o un significado, ¿no? A esto que me duele tanto y que desgraciadamente pues no puedo cambiar, ¿verdad? O que no está siendo como yo hubiese querido que fuera, ¿no? Y entonces aquí estar frente al dolor como frente al hombre doliente, ¿no? Y encontrarle un significado. Y a mí se me ocurre ahorita tocar a un autor, a un fundador de lo que es la logoterapia, ¿verdad? Uh-huh. De lo que es la logoterapia, esta filosofía de vida que está en busca del sentido, ¿verdad? Frente a esto doloroso que no podemos cambiar. Y este fundador pues es Víctor Emil Frank, tú lo sabes porque también eres logoterapeuta. Uh-huh. Entonces, fíjate cómo no es en sí la situación la que me va a llevar a encontrarle un sentido a mi vida, sino algo muy importante que dice él, es cómo elijo, qué actitud elijo frente a esto tan doloroso que no puedo cambiar. Y entonces sí, en esa actitud que yo elijo, encuentro entonces sí como un significado vital, como algo que me ayude a seguir adelante, ¿verdad? Esto es importante, ¿no? Porque como que encontrarle un sentido no es tan fácil y bueno, requiere de todo un camino, de un proceso. Ale, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, es que encontrarle un sentido al dolor no significa que me voy a poner feliz de haber tenido esta pérdida y voy a este dolor utilizarlo para renovar mi vida. No, si me ponen a elegir, pues prefiero no tener la pérdida, ¿no? Pero si ya la tengo, si es algo inevitable, si es algo que no puedo cambiar, pues entonces darle un nuevo sentido. ¿Qué significa el sentido? No quiere decir que la vida nos está poniendo a prueba, no significa que la vida nos manda castigos y que yo tengo que poner a prueba mi fortaleza, a ver si puedo o no puedo con esto que me manda la vida. Si ya lo tengo
¿qué voy a hacer con esto? Con esto que estoy viviendo, con esto que estoy sintiendo, y además tengo, como dices tú, la posibilidad de mejorar mi dolor a través de la actitud y de dónde me voy a parar yo. ¿Me voy a parar en el lado del dolor o me voy a parar del lado del amor? Y si es del lado del amor, entonces puedo cambiar esta experiencia por una experiencia donde lo que salga a flote es el amor que sentía yo por este ser querido. Como dices tú, Víctor Frank estuvo en un campo de concentración y perdió a toda su familia después de grandes sufrimientos, y esta experiencia lo hizo encontrar un nuevo sentido, y este sentido fue ayudar a las personas a encontrar un sentido. O sea, parece una paradoja, pero su mismo dolor lo ayudó a acercarse a otras personas que estaban perdiendo o que estaban sufriendo lo mismo que él sufrió. Y entonces, pues sí, a través de este dolor tan profundo que podemos sentir en la pérdida de lo que sea, pero en este caso, en la pérdida de un hijo, podemos convertirnos en grandes maestros de vida de otras personas que también lo están viviendo o que también lo están sintiendo. Entonces, este sentido no se encuentra así, abres el cajón y ya busco un diccionario y digo, a ver, ¿cuál es mi sentido de vida a partir de este momento? No, es algo que se va encontrando a lo largo del proceso de duelo. Y no te puedo decir cuál puede ser el tuyo, el mío, el de cualquier persona, es una cosa también personal. Este dolor que siento, ¿cómo lo transformo en algo positivo? ¿Cómo lo transformo en una lección de vida para mí y para los míos? ¿Qué me está enseñando la vida con esta circunstancia y qué estoy aprendiendo de esta circunstancia? Ay, qué fuerte, Ale, qué fuerte hablar de este tema como es pues la pérdida de un hijo, ¿no? Cómo llegar a ese entendimiento, a ese seguir caminando con esta herida, ¿no? Y como dice este autor de la logoterapia, pues encontrar el sentido lo vas a encontrar en un conjunto de significados que quizás se cristalicen de golpe, ¿no? En esa situación tan específica, ¿no? ¿Y cómo puedo encontrar este sentido? Pues estando abierto a encontrar este sentido. Como dices tú, son pequeñas flashazos que la vida me va a ir presentando, pero que si estoy hundida en el dolor, no los voy a ver. Tengo que estar abierto a encontrar este sentido. Si hay personas que dicen, no, yo me quiero morir con mi dolor, pues entonces no le vas a encontrar sentido. Entonces, no solo la vida de tu hijo, sino la tuya también pierde validez, porque no va a haber alguien que honre la vida de tu hijo y no va a haber alguien que honre la tuya. Entonces, primero hay que tener la decisión de intentar salir de ese lugar de dolor donde nos estamos parando y caminar hacia el otro lado, hacia el lado del amor. No quiere decir que me voy a poner feliz, no quiere decir que no me va a importar la muerte, no quiere decir que no, para mí no va a tener importancia haber perdido a mi hijo, por supuesto que no, eso hay que dejarlo bien claro. Una madre que pierde a su hijo con un día de nacido o con años, ya un adulto, en las circunstancias que hayan sido, nunca lo va a olvidar, nunca va a ser algo que deje en el pasado. Pero sí podemos decidir qué voy a hacer con este dolor. Exactamente, Ale, ¿qué voy a hacer con esto, no? Que la vida me pone enfrente y me exige una respuesta, ¿no? Me dice, a ver, ¿qué vas a hacer con esto, no? Con esto que está frente a ti y que es doloroso y que no lo puedes cambiar, pero bueno, ¿qué vas a hacer con esto, como tú bien lo decías, ¿no? Porque no solamente está la vida del hijo que estoy perdiendo. Si yo me hundo en el dolor, si yo caigo en un pozo profundo que no tiene forma de salirse, también voy a arrastrar a toda la familia, porque tal vez tengo otros hijos, tal vez tengo a mi pareja, tal vez tengo a mis padres, tal vez tengo a mis hermanos, y lamentablemente el dolor es tan fuerte que voy a arrasar con toda la familia. Y en lugar de perder un hijo, voy a perder 2 o 3, porque esos otros
que son sobrevivientes, los he olvidado. Ya no existen para mí porque mi vida está enfocada solamente al dolor de perder a uno de ellos. Oye, Pasa muy seguido, sí. que nos olvidamos de la pareja, que también está sufriendo, nos olvidamos de los hijos, que también perdieron un hermano, y entonces nos enfocamos solamente a regodearnos en nuestro dolor. Eso es lo que debemos evitar. Así es, y como tú bien lo describes aquí, pues perdemos todos los vínculos, ¿verdad? Toda la familia se pone en un completo desequilibrio. Y qué interesante lo que tú dices también a nivel sistémico, ¿no? Cómo inclusive puede mover todo un sistema familiar, por supuesto, ¿verdad? Esta gran pérdida, ¿verdad? Y luego esta parte donde nos hablas de la no mirada, ¿no? La no mirada a los demás, la no mirada al entorno a raíz de este dolor tan grande, ¿no? Si bien es cierto que a lo mejor necesito un tiempo para mí, un tiempo para estar en esta introspección, ¿verdad? Y se vale dárselo, ¿no? por supuesto. Y luego para salir al mundo y nuevamente estar interactuando ahí, ¿verdad? Pero esto pues requiere de todo un camino, como tú bien lo decías, de todo un proceso que equivale a precisamente a este proceso de duelo a raíz de una pérdida, ¿no? Y que uno va pasando por diferentes etapas, ¿sale? Pero antes de que nos hables de estas etapas que tienen que ver con un proceso de duelo, también me parece muy interesante cómo dices que, a ver, ¿cómo lo vamos a tomar, verdad? Esto que me está sucediendo, esto que me sucede, que es doloroso, que no puedo cambiar, cómo es la pérdida. En este caso, pues estamos también hablando de este tema del webinar que va a venir este próximo 6 de julio, totalmente gratuito a las 5 de la tarde. ¿Qué es, cómo vamos a actuar, ¿no? ¿Cómo podemos, como irnos por este camino de introducir esa persona de una forma benéfica, o ese recuerdo, ¿verdad? Esta ausencia de una forma benéfica a mi vida, ¿verdad? Y no de una forma maléfica, ¿no? Esto lo decía Sigmund Freud, ¿no? ¿Cómo es que voy a hacer ese caminito para que esto se convierta, este dolor tan grande, en algo benéfico para mí, en ese recuerdo que yo voy a conmemorar, como tú bien lo decías, lo voy a honrar y voy a agradecer a la vida, porque si hoy estoy sufriendo por ello es porque lo tuve, ¿verdad? Así es. Porque estuvo ahí. Así es, ese es el principio, ¿no? Que si perdí un hijo es que lo tuve, que tuve esa bendición, ese don del universo, que fui elegida para ser la madre o el padre de ese ser que estuvo aquí presente, ya sea un minuto o muchos años en este planeta. Y ¿cómo quiero que sea recordado esa persona? Ese hijo, ese bebé, ese niño, ese adolescente que por X circunstancias ya no está con nosotros aquí en el planeta, ¿cómo quiero que sea recordado? ¿Con lágrimas? ¿Que su recuerdo me haga llorar? ¿Que su recuerdo me haga sufrir? ¿Que cuando yo pronuncie su nombre regrese la nube negra? ¿Así lo quiero recordar? ¿O lo quiero recordar como lo que fue? Un motivo de orgullo, un motivo de amor, un motivo de agradecimiento a la vida que me dio esa oportunidad de ser madre. Son decisiones que tiene uno que tomar. Y no quiero que se confunda, no quiere decir que me voy a hacer la fuerte, que voy a pensar y a demostrarle a la gente que estoy bien, que ya superé. No, por supuesto que va a ser muy doloroso y por supuesto que va a ser un duelo que va a tardar más de lo que dura un duelo de cualquier otra persona. El duelo de un hijo dura más que cualquier otro. ¿Por qué? Porque no solo muere esta persona, este hijo, este ser humano, sino también muere muchas creencias, muchas expectativas, muchos sueños, muchas ilusiones que nacieron con el hijo. La trascendencia de mi apellido, por ejemplo, si se llama igual que yo, si estudiaba lo que yo me hubiera gustado estudiar, si pongo en él todas mis expectativas de vida, pues va a ser mucho más difícil y más doloroso. No quiere decir que no nos va a doler,
Por supuesto que nos va a doler y como te comento y te repito, va a ser un dolor que va a durar por siempre. Pero tengo que aprender a seguir mi vida y a seguir mi vida honrando su presencia, por muy efímera que haya sido, bebés recién nacidos o adultos, y lo voy a hacer, insisto, mirándolo desde la mirada del amor, de lo que significó para mí mientras vivió, mientras estuvo conmigo, mientras estuvo en mi vida. Todo lo que me dio ese hijo, lo voy a honrar. No voy a sufrir por él, no voy a sufrir eternamente porque se fue, como dicen las frases por ahí motivadoras, ¿no? Sino agradecer que estuvo y que estuvo conmigo, que estuvo, si eres madre, estuvo en tu vientre, se desarrolló dentro de ti. Y bueno, se lo entregas a la vida porque tú no eres capaz de garantizar su permanencia en este mundo porque tuviste un ser humano y un ser humano tiene un final. No sabemos cuándo va a ser su hora de partida, no depende de nosotros, no depende de él, depende del mismo universo que tiene nuestro plan de vida. Entonces, pues sí, a los padres lo primero que les llega es la culpa, ¿no? Tal vez no lo cuidé, tal vez no le di lo necesario, tal vez se enfermó porque algo no lo cuidé cuando era niño, qué sé yo, ¿no? Vienen muchos pensamientos que solamente invaden nuestro cerebro con situaciones negativas. Tenemos que tener presente que la vida no lo prestó y que la vida se encarga de recogerlo cuando esté llegado su momento. Qué difícil, Ale, qué difícil lo que mencionas, importante y difícil de llegar hasta ese momento que tú nos dices. Se requiere de todo un proceso, se requiere de toda esta, como tú dices, esta intención de hacerlo, ¿verdad? Así y es. qué importante porque pues la intención tiene una carga energética muy importante, ¿no? Entonces donde pongo mi atención, donde pongo y coloco mi intención, mi atención y mi energía con ello, ¿no? Así es. Y como tú bien nos los decías, llegar a todo esto y llegar a esta parte donde tú te empiezas a dar esos permisos, ¿no? Esos permisos que van a ser al principio pequeñitos, ¿no? Como de, ay, voy a darme el permiso hoy, quizás solamente de estar tranquila durante el tiempo en que tomo mi desayuno, ¿no? Este tiempo yo voy a tratar de mantenerme tranquila, de mantenerme en paz, ¿no? Entonces, este es una serie de permisos que nos vamos a ir dando de acuerdo al proceso que vamos teniendo y cómo vamos elaborando este dolor, ¿no? Nuestro dolor, ¿no? Entonces, esto es bien importante y es todo esto de lo que nos vas a hablar durante este webinar de este 6 de julio a partir de las 5 de la tarde en esta charla que vamos a tener en este webinar, donde vas a ahondar más en este tema padres en duelo. Y como te decía en un principio, Ale, pues es un tema que nos lo ha pedido esta comunidad de la unidad de duelo y que hoy pues vamos a tener la gran oportunidad de platicarlo y de que ahondes en el tema y nos expliques, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a eso que tú nos mencionas, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a ese caminar con la herida, pero seguir mirando al frente, ¿no? Y seguir mirando, inclusive volver a tener proyectos de vida. Y también en este sentido, ¿cómo le hago para que esto no caiga en este completo desequilibrio de mi sistema familiar, ¿no? ¿Cómo es que todos en conjunto y quizás hasta en armonía, ¿verdad? Después de toda esta tempestad, pues vendrá esta calma, ¿no? Entonces, Ale, toda esta calma que necesitamos, ¿no? Para seguir adelante en la vida. Pues sí, lo vamos a trabajar durante nuestro webinar. No quisiera adelantar todavía mucho, pero bueno, pues lo importante es no perder los vínculos con
los demás integrantes de la familia que también están sufriendo, no perder la comunicación con ellos. Quiere decir que si quiero llorar, lo voy a hacer, no me tengo que esconder y meterme a un rincón para que mis hijos no me vean llorar. ¿Por qué no me van a ver llorar si saben que perdimos algo muy importante en nuestra familia, un integrante que es igualmente importante que cualquier otro, pero no tengo que esconder el dolor, tengo que aprender a comunicarlo, tengo que aprender a expresarlo y también invitar a los integrantes de mi familia que lo hagan igual, ¿no? Que no se cierre cada quien en su círculo de desolación, sino que se abran, que en pos de este amor que nos une, pues sea también el dolor el que nos une. Sí, y esto que comentas, qué importante, ¿no? Porque pues bien sabemos que hay tantos duelos como vínculos en la vida, ¿no? Y qué importante esta parte pues de decir, ¿sabes qué? Me importa mucho cómo lo estás sintiendo tú, cómo es tu dolor, cómo tenemos esa apertura en familia de expresar nuestros sentimientos, ¿no? Qué importante porque a veces no es así, a veces no es así y como decimos, ¿no? Lo que la boca calla, ¿verdad? El cuerpo lo expresa, ¿no? Entonces debemos de encontrar como esa vía Y de darnos, escape. como dices tú, darnos el permiso de expresarme, darle a la otra persona el permiso de expresarse igual y entender también su posición ante el otro integrante, ¿no? El dolor, ¿verdad? que va a ser diferente, pero no significa que le duela menos y no significa que no le importe, ¿no? Hay mujeres que dicen, es que yo no puedo estar con mi esposo porque mi esposo regresó a trabajar. Parece que no le importa que hayamos perdido un hijo. No, significa que él está buscando en su caja de herramientas mentales aquellas herramientas que le sirvan para salir adelante. Y porque también él está haciendo su parte en el desarrollo de la familia. No significa que lo queremos mucho y por eso nos vamos a tirar todos al dolor. No, todos tienen que buscar su propio proceso y a lo mejor el de él es más rápido que el mío, pero no menos doloroso. Lo largo del proceso no va directamente proporcional a la cantidad de dolor que tengo, sino, como lo comentábamos, a las herramientas emocionales con las que cuento. No significa que un duelo muy largo significa que es porque lo amaba demasiado. No necesariamente. Puede ser que perdí a mi mascota y tengo 10 años en duelo. ¿Por qué? Porque no tengo esas herramientas emocionales. Entonces hay que verificar todas las situaciones, todos los procesos que tiene la familia. No solamente el padre o la madre pierden a un hijo, lo pierde toda la familia, los abuelos perdieron un nieto, los hermanos perdieron un hermano. Entonces, no podemos tampoco ser egoístas y decir la única que sufro soy yo, porque soy la madre, ¿no? No, todos tienen su dolor y todos son dignos de ser respetados en su dolor, ser entendidos y ser acompañados en este proceso. Qué importante, Ale, como tú lo mencionas, entender qué nos está pasando, ¿no? Como familia, ¿no? ¿Qué está sucediendo, ¿no? Y esta parte de información y de acompañamiento profesional en esta situación de vida que se está pasando, ¿no? Y que a veces no lo miramos. Y como tú decías, pues aprender a mirar nuestros recursos, ¿no? Porque a veces Así los es. tenemos, pero no los miramos. Fíjate que es muy importante esto que pasó durante la pandemia. México, la cultura mexicana y latinoamericana se presume mucho de tener buena relación con la muerte, ¿no? Y jugamos con la muerte y la honramos en un día especial, donde es una fiesta tradicional, pero en realidad, en el fondo, no sabemos hablar de la muerte. La pandemia nos volvió a todos hacia la muerte como un visitante que puede llegar en cualquier momento. En las familias decían, no hables de la muerte o no hagas tu testamento porque eso atrae a la muerte, ¿no? Y no queremos que venga y entonces mejor no hablamos, ni siquiera la mencionamos, ¿no?
gracias a la pandemia que nos trajo muchas cosas malas, yo creo que hubo una cosa buena, que pudimos hablar de la muerte en las familias y saber que puede morir cualquier integrante de la familia, no necesariamente el de mayor edad, porque la muerte no respeta, ¿no? Entonces, la pandemia nos obligó a hablar de la muerte en las familias. Y entonces tal vez la muerte de un hijo sea ese punto de quiebre de una familia y que diga, a ver, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no nos comunicamos? ¿Por qué cada quien se envuelve en su dolor y no comparte sus sentimientos con los demás? ¿Es a partir de la muerte de este integrante de la familia o era algo que ya veníamos arrastrando? Sí, fíjate cómo se dice, ¿no? La muerte llega y nos arrebata, llega intempestivamente, y no es así. Fíjate que nosotros vamos caminando hacia ella, ¿no? Desde el Cada momento, día desde el es un momento camino. que nacemos, Ujú. tenemos probabilidades de morir, Ay, simplemente sí, por haber nacido. exactamente. Oye, qué interesante, Ale, qué interesante. Y pues yo los invito, amigos, yo los invito a que nos sigan y a que estén puntuales a este webinar que se va a efectuar este 6 de julio a partir de las 5 de la tarde. Por favor, estén atentos en nuestras redes sociales de esta invitación en donde nuestra gran invitada experta en este tema, la maestra Alejandra Gracia Ayala, nos va a hacer este honor de estar con nosotros compartiendo este gran tema, estoy segura, de gran importancia para toda nuestra comunidad de la unidad de duelo. Muchísimas gracias, Ale, No, por estar al en este contrario, podcast. Yazul, y no olvidemos nada más la frase con la que comenzamos. Claro. Siempre es buen momento para dejar atrás tu dolor. Bueno, pues muchísimas gracias, Ale. Gracias, amigos. Siempre es buen momento para dejar atrás nuestro dolor y los esperamos este 6 de julio en este webinar. Muchas gracias, Ale. Al Gracias a contrario, todos. gracias a todos.